La Navidad va mucho más allá del brillo de las luces, los regalos, la música y las decoraciones. Es un recordatorio del milagro que ocurrió hace más de 2000 años, un milagro que transformó para siempre el destino de la humanidad y nos mostró el amor incondicional de Dios. En la Biblia, la historia de la Navidad nos revela cómo Dios, en su amor infinito, decidió enviar a su Hijo al mundo, tomando la forma más humilde posible, un niño nacido en un establo, rodeado de animales y envuelto en pañales. Este acto de amor y humildad es lo que convierte la Navidad en un verdadero milagro para la humanidad. Todo comenzó con una promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel desde tiempos antiguos, la promesa de un Mesías, un Salvador que redimiría a su pueblo y traería esperanza al mundo. Esta promesa fue transmitida a través de los profetas, quienes anunciaron que un día nacería alguien que liberaría a Israel y guiaría a las naciones hacia la luz. Los profetas habían anunciado que un Salvador vendría, alguien que traería luz a un mundo en tinieblas. Isaías profetizó: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta promesa se mantuvo viva en los corazones de aquellos que esperaban la redención, y se cumplió de la manera más inesperada en la pequeña ciudad de Belén. El Evangelio de Lucas nos cuenta cómo el ángel Gabriel fue enviado a una joven llamada María, quien vivía en Nazaret. María era una joven humilde, comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Vivía una vida sencilla en Nazaret, dedicada a sus tareas cotidianas como la recolección de agua, la preparación de alimentos y el cuidado del hogar. Era una vida tranquila, marcada por la devoción a Dios y la esperanza de un futuro lleno de bendiciones junto a José. El ángel le anunció que ella había sido elegida por Dios para ser la madre del Salvador. «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios», le dijo el ángel. Aunque María no entendía cómo sucedería esto, pues era virgen, aceptó con humildad y fe el llamado divino. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Este momento marcó el inicio de un viaje lleno de desafíos y bendiciones. José, un hombre justo, también fue visitado en sueños por un ángel que le reveló el plan de Dios y le pidió que no temiera tomar a María como su esposa, porque el niño que ella llevaba era del Espíritu Santo. Al despertar, José se sintió abrumado por una mezcla de emociones: temor, incertidumbre, pero también una profunda paz y una convicción de que debía obedecer. Con valentía y fe, decidió confiar en el mensaje divino y asumir su papel en el plan de Dios, demostrando así una fe y una confianza extraordinarias en los propósitos de Dios. José obedeció, demostrando así una fe y una confianza extraordinarias en los propósitos de Dios. Ambos, María y José, fueron instrumentos fundamentales en el cumplimiento del plan divino, mostrando una obediencia que nos inspira hasta el día de hoy. El nacimiento de Jesús ocurrió en circunstancias muy humildes. Debido al decreto del censo ordenado por el emperador Augusto, María y José tuvieron que viajar a Belén, la ciudad de David, para registrarse. María estaba a punto de dar a luz, pero al llegar a Belén no encontraron lugar donde hospedarse. Las posadas estaban llenas y nadie parecía tener un espacio para una joven pareja que esperaba un bebé. Algunos posaderos los miraban con desconfianza y rechazaban su petición sin mostrar compasión, mientras otros ofrecían disculpas apenadas, pero no podían hacer nada por ellos. María y José se enfrentaban a miradas frías y puertas cerradas, lo que hacía que cada momento se sintiera más desesperado y agotador. Finalmente, encontraron refugio en un establo, y fue allí, entre el heno y los animales, donde nació Jesús. María envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre. Este humilde escenario nos muestra algo maravilloso sobre el corazón de Dios. Su amor no depende de las riquezas ni del estatus. Dios eligió el lugar más sencillo para que naciera su Hijo, enseñándonos que la verdadera grandeza está en la humildad y en el amor. Los primeros en recibir la noticia de este milagro no fueron los poderosos de la tierra,
sino unos pastores que estaban en el campo cuidando sus ovejas. Ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores, llenos de asombro, decidieron ir a Belén para ver lo que el ángel les había anunciado. Al llegar, encontraron al niño acostado en el pesebre, tal como se les había dicho. Estos hombres sencillos y humildes fueron los primeros en adorar al Salvador. Su reacción fue compartir con todos lo que habían visto y oído, y todos los que los escuchaban se maravillaban de las cosas que contaban. La llegada de los pastores al establo simboliza que el mensaje de salvación es para todos: los humildes, los pobres, los marginados, aquellos que, a los ojos del mundo, no tienen importancia. En el reino de Dios, todos son valiosos y todos son bienvenidos. Tiempo después, unos sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, vieron una estrella que anunciaba el nacimiento de un rey. Estos hombres, que eran estudiosos de las estrellas y buscadores de la verdad, emprendieron un largo viaje lleno de desafíos para encontrar al niño y adorarlo. Atravesaron desiertos interminables, soportaron el frío de las noches y el calor del día, guiándose siempre por la estrella que resplandecía en el cielo. A pesar de los peligros del camino, como los terrenos difíciles y la posibilidad de encontrar bandidos, se mantuvieron firmes en su propósito. La estrella, brillante y constante, los guiaba con una luz que parecía tener un propósito divino, dándoles esperanza en cada paso. Llevaron regalos de gran valor: oro, incienso y mirra. Estos regalos simbolizaban la naturaleza real, divina y sacrificial de Jesús. Al encontrar al niño con su madre, se postraron y le ofrecieron sus tesoros. La adoración de los magos nos recuerda que Jesús es el Rey de Reyes, digno de toda adoración y de lo mejor que podemos ofrecer. La Navidad, según la Biblia, es un evento que trasciende el tiempo y el espacio. Es el momento en que Dios decidió intervenir en la historia de la humanidad de una manera tan cercana y personal, tomando forma humana para vivir entre nosotros, para comprender nuestras debilidades, para enseñarnos el verdadero significado del amor. Jesús, cuyo nombre significa Dios salva, vino para ser la luz del mundo, para ofrecer esperanza a los desesperados, para traer paz a los corazones atribulados y para reconciliar al hombre con Dios. En este tiempo de Navidad, es importante recordar que el verdadero milagro no está en las luces, los regalos o las celebraciones, sino en el amor de Dios que se manifestó en la tierra a través de Jesús. La humildad del pesebre nos enseña que no importa cuán pequeñas o insignificantes parezcan nuestras circunstancias, Dios puede obrar en ellas y transformarlas en algo hermoso. Así como los pastores y los magos, todos estamos invitados a acercarnos al pesebre, a contemplar el amor de Dios hecho carne y a recibir el regalo más grande que jamás se nos haya dado: la salvación. Que esta Navidad sea un tiempo para reflexionar sobre el milagro del nacimiento de Jesús, para recordar que la verdadera esencia de esta celebración es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Así como María y José obedecieron a pesar de las dificultades, y como los pastores y los magos buscaron al Salvador con anhelo, nosotros también somos llamados a abrir nuestros corazones, a seguir la luz que nos guía hacia el pesebre y a adorar al Rey de Reyes. Porque la Navidad en la Biblia no es solo la historia de un nacimiento, es la historia de un milagro que cambió para siempre el destino de la humanidad. Que la luz de Cristo brille en nuestros corazones y hogares en esta Navidad y siempre. En tierras lejanas al oriente, donde el cielo nocturno brillaba como un lienzo de misterios divinos, vivían hombres sabios conocidos como magos. No eran reyes, pero su sabiduría, sus conocimientos en astrología y su constante búsqueda de lo divino los hacía reverenciados por los pueblos. Eran hombres a quienes el pueblo común consideraba con respeto, casi con temor, pues podían interpretar los signos del cielo y descifrar misterios que los demás no comprendían. En su quietud de estudios y noches de observación celeste, los magos esperaban una señal prometida en las escrituras antiguas. El profeta Isaías, en el capítulo 60 de su libro, había profetizado: naciones caminarán a tu luz,
y los reyes al resplandor de tu aurora. Ellos sabían que, en algún momento, en medio de la historia, el rey de los judíos, el Mesías, nacería, y cuando eso sucediera, sería una ocasión digna de tributo y de adoración. Eran conscientes de que ese rey no sería solo para Israel, sino para todas las naciones. Por eso, aunque ellos no eran judíos, en sus corazones ardía un anhelo profundo por encontrar a ese rey y ofrecerle el tributo que él merecía. Eran hombres de grandes recursos y fe profunda, quienes, aunque no pertenecían al pueblo de Israel, compartían la esperanza de la redención prometida. En sus mentes resonaban las palabras de las profecías. En sus corazones latía el deseo de conocer al Salvador. Esa era la esperanza que iluminaba sus noches de estudio y les daba un propósito a su vida. Los magos vivían atentos a los signos celestes. Su rutina diaria consistía en estudiar los movimientos de los astros y compararlos con las profecías registradas en pergaminos antiguos. Sabían que los cielos eran mucho más que una simple belleza para admirar, y creían que los astros eran el lenguaje de los dioses. Para ellos, el cielo era como un enorme libro abierto, donde se escribían las intenciones divinas y los planes del Altísimo. Eran conscientes de que los cielos cuentan la gloria de Dios, y en ellos buscaban respuestas a los misterios más profundos de la existencia. Cada noche, después de largas jornadas de estudio, los magos subían a las terrazas de sus hogares o a colinas apartadas para observar el firmamento. Equipados con sus instrumentos de observación, esperaban pacientemente a que las estrellas les revelaran algo nuevo. Buscaban señales, patrones y alineaciones que pudieran darles pistas sobre los acontecimientos importantes que estaban por suceder. En una de esas noches, algo extraordinario sucedió. Una nueva estrella apareció en el cielo, brillante y majestuosa, más que cualquier otro astro que hubieran visto antes. Los magos se miraron entre sí con asombro y reverencia. Sabían que estaban presenciando un evento sin precedentes, algo que había sido prometido desde tiempos antiguos. Sus libros hablaban de una estrella como esta, una señal divina que anunciaría el nacimiento de un gran rey. Al contemplar la estrella, no hubo lugar para la duda. Era la señal que habían estado esperando. El rey había nacido. Un profundo gozo llenó sus corazones. Sabían que tenían que seguir esa estrella, que ese era el momento de dejar atrás sus cómodas vidas y embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El descubrimiento de la estrella lo cambió todo. Sin dudarlo, los magos comenzaron a prepararse para un largo y peligroso viaje. Sabían que el camino sería difícil y lleno de riesgos, pero nada de eso importaba. Lo que habían visto en el cielo era una invitación divina, y ellos no podían hacer otra cosa más que responder a ese llamado. Recogieron sus pertenencias más valiosas y prepararon regalos dignos del rey que iban a conocer. Sabían que el Mesías merecía lo mejor de ellos, y por eso seleccionaron 3 ofrendas llenas de significado: oro, incienso y mirra. Oro, porque representaba la realeza de ese niño que sería rey de reyes. Incienso, porque era una ofrenda a la divinidad, reconociendo que aquel niño era Dios mismo. Y mirra, una resina que se usaba para la preparación de los cuerpos antes del entierro, anticipando el sacrificio que ese niño realizaría por la humanidad. Los magos emprendieron su travesía guiados por el resplandor de la estrella. El viaje los llevó a través de desiertos, montañas y ciudades, enfrentándose a las inclemencias del clima y los peligros del camino. Pero cada vez que la fatiga y el cansancio parecían vencerlos, levantaban la vista al cielo y allí estaba la estrella, recordándoles que su esfuerzo no era en vano. Llegaron primero a Jerusalén, convencidos de que allí podrían encontrar información sobre el lugar exacto donde había nacido el rey. Al entrar en la ciudad, comenzaron a hacer preguntas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Sus preguntas no tardaron en llegar a oídos del rey Herodes, quien, al escuchar sobre un rey de los judíos, se inquietó profundamente. Herodes temía perder su poder y su trono, así que convocó a los sacerdotes y escribas del pueblo, quienes, basándose en la profecía de Miqueas, le informaron que el lugar del nacimiento del Mesías sería Belén. Herodes, con astucia y malicia, llamó a los magos en secreto y les pidió que, cuando encontraran al niño,
volvieran para informarle, pues él también quería ir a adorarlo. Pero los magos no sabían que sus verdaderas intenciones no eran de adoración, sino de eliminar al niño. Guiados nuevamente por la estrella, los magos continuaron su viaje hasta llegar a Belén. La estrella, como si tuviera voluntad propia, se detuvo sobre un lugar humilde. Los magos se acercaron con cautela, llenos de reverencia y expectación. Al entrar en la casa, encontraron al niño con su madre, María. Al verlo, no hubo duda en sus corazones. Ese era el rey que habían venido a buscar. Los magos cayeron de rodillas y lo adoraron. Era un momento sagrado, el cumplimiento de todas las promesas que habían leído en las Escrituras. Sacaron sus cofres y entregaron sus regalos. El oro relucía bajo la luz de la humilde vivienda. El incienso llenaba el aire con su fragancia dulce. Y la mirra hablaba del futuro sacrificio del niño. María observaba en silencio, asombrada por la magnitud del momento y por la veneración que esos hombres mostraban hacia su hijo. Después de entregar sus ofrendas, los magos descansaron y durante la noche recibieron un sueño en el que se les advirtió que no debían regresar a Herodes. Dios, que conoce las intenciones del corazón de los hombres, les reveló las verdaderas intenciones de Herodes, y así, al amanecer, los magos decidieron regresar a su tierra por otro camino. Obedecieron el aviso divino sin cuestionar, confiando en que habían hecho lo correcto. La obediencia de los magos frustró los planes de Herodes, quien, al darse cuenta de que había sido engañado, se enfureció y ordenó una acción cruel y despiadada: la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Herodes pensó que así eliminaría al Mesías y aseguraría su trono, pero el plan de Dios no podía ser frustrado. Un ángel también había advertido a José en sueños, y éste huyó con María y el niño a Egipto, donde estuvieron a salvo hasta la muerte de Herodes. Así, la llegada de los magos marcó el reconocimiento del mundo gentil al nacimiento del Salvador, cumpliendo las palabras proféticas: los reyes de Tarsis y de las costas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. El Mesías había llegado, no solo para Israel, sino para toda la humanidad, y los magos habían sido los primeros en reconocerlo. Los magos regresaron a su tierra transformados. No eran las mismas personas que habían partido semanas atrás en búsqueda del rey. Habían visto al Salvador, habían sido testigos del cumplimiento de siglos de profecías, y eso había dejado una marca imborrable en sus corazones. No podían dejar de hablar de lo que habían visto y vivido, y así, aunque de manera silenciosa y discreta, se convirtieron en heraldos de la esperanza y la redención. Cuando llegaron de vuelta a su país, la gente les preguntaba sobre su viaje, y ellos contaban, con ojos brillantes y voz emocionada, acerca de la estrella, del largo camino, de la humildad del lugar donde encontraron al rey, y de la luz que habían visto en los ojos del niño. Era una luz que ningún otro rey terrenal podía tener, una luz que les confirmó que ese niño era el Hijo de Dios. A partir de ese momento, sus vidas ya no se trataron solo de estudiar las estrellas o buscar conocimiento. Ahora eran portadores de una verdad más grande, una verdad que había sido revelada a ellos por el propio cielo. La historia de los magos nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en acumular conocimientos, sino en reconocer la obra de Dios en el mundo y responder con fe y acción. Ellos viajaron lejos, guiados por la luz, para adorar al Rey. Fueron capaces de dejar atrás su comodidad, su seguridad, e incluso enfrentarse a un rey poderoso como Herodes, con tal de seguir la señal que Dios les había dado. Nosotros también estamos llamados a buscar la luz de Cristo y ofrecerle lo mejor de nosotros, nuestro oro, que simboliza nuestras prioridades, aquello que más valoramos, nuestro incienso, que representa nuestra adoración y nuestra devoción, y nuestra mirra, que significa nuestra disposición a seguirlo incluso cuando eso implique sacrificio. La fe de los magos nos enseña que seguir a Dios no siempre es fácil ni cómodo, pero siempre es lo correcto, y siempre trae una recompensa eterna. Así como los magos siguieron la estrella y encontraron al Rey, nosotros también podemos seguir la luz de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un llamado, una estrella que nos invita a seguir a Cristo, y cuando respondemos a ese llamado,
descubrimos que el verdadero tesoro no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que encontramos al final del camino, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos recibe con amor y nos transforma para siempre. Si te ha gustado esta historia, por favor dale like y suscríbete al canal. Deja también tus comentarios, nos encantaría saber tu opinión y conocer tus pensamientos sobre este contenido. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan ser parte de esta hermosa comunidad de fe y esperanza. Dejar un comentario y compartir el contenido ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual y por ser parte de nuestra familia. Hasta la próxima. Bendiciones.